La arqueología lleva años, décadas, encontrando importantes evidencias arqueológicas del pasado bíblico que muchos creemos por fe. La arqueología recobra el pasado de pueblos y culturas anteriores a nosotros, por medio del descubrimiento, registro, estudio sistemático e interpretación de los materiales existentes que nos dejaron. Todos estos hallazgos son de gran importancia, llamativos en sí mismos, porque nos dan una perspectiva de cómo era el mundo bíblico en su origen. Casi todos los principales arqueólogos bíblicos coinciden en señalar que el propósito principal de la arqueología no es ni demostrar, ni probar, ni defender a la Biblia. El objetivo es entenderla mejor. Y en los últimos meses hemos visto anuncios regulares de desarrollos y descubrimientos, algunos esperados, pero otros bastante sorprendentes, que profundizan y amplían nuestra comprensión del mundo de la Biblia. Por eso veremos los 10 hallazgos más importantes registrados en los últimos meses. Número 10. El complejo de descanso de Herodes. La Autoridad de Antigüedades de Israel anunció el descubrimiento y preservación de la Basílica de Herodes el Grande en Ashkelon. Herodes fue conocido en su tiempo por las ubicaciones dramáticas de sus palacios y fortalezas, y esta construcción de estilo romano, un edificio público para actividades comunitarias, no fue una excepción. El enorme edificio, más grande que un campo de fútbol, fue excavado por primera vez hace más de un siglo, pero ahora está siendo reexcavado y desarrollado para su exploración y exhibición. La reconstrucción final incluirá un pequeño teatro antiguo llamado Odeón, pilares y capiteles de mármol y enormes estatuas de mármol de deidades paganas. Número 9. Los lujos de Herodes el Grande. El rey Herodes, mejor conocido en la Biblia por ordenar la muerte de cualquier niño que pudiera tener la edad de Jesús, resultó ser un hombre con mucho pasatiempo de jardinería. Recientemente se analizaron muestras del suelo de las excavaciones en su palacio de Jericó, tomadas hace casi medio siglo, y las partículas de polen revelaron una horticultura sofisticada. Pinos, cipreses, cedros y olivos en miniatura crecían en vasijas de barro que fueron recuperadas originalmente por el arqueólogo Ehud Netzer. Muchas de las especies de árboles normalmente no habrían crecido en el desierto alrededor de Jericó, lo que convierte al jardín en una demostración de la grandeza de Herodes, una hazaña hortícola para impresionar a sus invitados y súbditos. Número 8. El monumento fronterizo de un faraón bíblico. Descubierto en el campo de un agricultor en el noroeste de Egipto, este monumento inscrito lleva el nombre de uno de los pocos faraones realmente nombrados en el Antiguo Testamento. Nos referimos a Jofra, quien dirigió un ejército egipcio a Judá para ayudar al rey Sedequías a resistir una invasión del rey babilonio Nabucodonosor. La estratagema solo tuvo un éxito temporal y fiel a la profecía de Jeremías 44:30, pues el faraón fue asesinado por sus mismos enemigos después de una incursión desastrosa en Libia. Esta estela contiene 15 líneas de jeroglíficos, hasta ahora sin traducir. Mustafa Waziri, secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, lo descubrió como una estela fronteriza que el rey erigió durante sus campañas militares hacia el este. Esto plantea la intrigante posibilidad de que pueda describir la campaña de Jofra para apoyar a Sedequías. Número 7. La ciudad egipcia desconocida. Los arqueólogos anunciaron el descubrimiento de una ciudad previamente desconocida en la orilla occidental del Nilo, cerca de Luxor. Se cree que es una de las ciudades egipcias más grandes jamás descubiertas y data del reinado del faraón Amenhotep III, que era el nieto de Amenhotep II, considerado por muchos eruditos cristianos como el faraón del Éxodo. La ciudad parece haber sido repentinamente abandonada. Es posible que los habitantes hayan sido expulsados de sus hogares cuando Amenhotep IV, conocido también como Akenatón, reunió a los trabajadores para construirle una ciudad capital completamente nueva en el centro de Egipto. Lo que queda hoy puede revelar muchos detalles de la vida cotidiana en Egipto en la época de Moisés. Número 6. La ciudad de Yafne. La ciudad moderna de Yafne, ubicada entre Tel Aviv y Asdod,
ha sido un sitio prolífico para descubrimientos arqueológicos. Los arqueólogos están descubriendo artefactos muy asombrosos. Hace más de 1500 años, Yafne era un centro industrial para la producción de vino, que producía aproximadamente 500.000 de galones de vino al año. Los arqueólogos descubrieron 5 enormes áreas de producción de lagares, cada una de casi la mitad del tamaño de una cancha de fútbol, junto con 4 enormes almacenes y hornos para cocer tinajas de almacenamiento de vino. En las décadas posteriores a la destrucción del templo judío en Jerusalén, Yavne se convirtió en un centro espiritual, el hogar de muchos rabinos y del Sanedrín. Se ha excavado un edificio identificado con esa época y se está restaurando en la actualidad un mosaico de gran tamaño de hace más de 1600 años. Número 5. Un pie de crucifixión. La práctica romana de la crucifixión es bien conocida por fuentes antiguas, incluidos los relatos evangélicos de la muerte de Jesús. La única evidencia arqueológica de crucifixión se había encontrado en una cueva funeraria en Israel en 1986, pero meses atrás se anunció que se había excavado un esqueleto de una tumba en Fenstanton, en Cambridgeshire. Los restos tenían un clavo clavado en la parte posterior del pie derecho. El entierro data de alrededor del año 400 después de Cristo, durante la ocupación romana de Inglaterra. Número 4. El Salón de Banquetes en el Monte del Templo. Un lujoso edificio público, ubicado junto al Monte del Templo. El sitio fue parcialmente excavado en 1966. Ahora que la excavación está completa, realizada en estos últimos meses, los arqueólogos han fechado su construcción en el año 20 después de Cristo, durante la misma vida de Jesús. El edificio contenía 2 cámaras idénticas, separadas por una elaborada fuente. La naturaleza lujosa de la instalación y su adyacencia al monte del templo indica que probablemente fue utilizada por los miembros de élite de la comunidad judía del primer siglo, las familias de los sumos sacerdotes y otras figuras religiosas destacadas. Los arqueólogos dicen que fue dañado por un terremoto en el año 33 después de Cristo. La fecha de destrucción sugiere una posible evidencia del terremoto registrado en los relatos de los evangelios en la crucifixión de Jesucristo. La segunda sinagoga de Magdala. La Universidad de Haifa anunció el descubrimiento de otra sinagoga del primer siglo en Magdala, ubicada en la costa noroeste del Mar de Galilea. La primera sinagoga de Magdala, descubierta hace una docena de años, se destacó porque estaba en uso antes de la destrucción de Jerusalén, cuando el culto aún se centraba en el templo. Ahora, con este descubrimiento existen 2. Solo se han excavado un puñado de sinagogas del primer siglo en Israel. De ellos, estos son los que probablemente visitó Jesús durante su ministerio, como está escrito en Mateo 4:23, debido a su ubicación cerca del camino de Nazaret a Capernaum y su asociación con la ciudad natal de María. Número 2. Más descubrimientos del Mar Muerto. La Autoridad de Antigüedades de Israel anunció los resultados de un proyecto de excavación en cuevas de difícil acceso con vistas al Mar Muerto. Los hallazgos incluyeron puntas de flecha, monedas, peines, los restos momificados de una niña y docenas de fragmentos de textos bíblicos. Los fragmentos de rollos, que contienen pasajes de Zacarías y Nahum, no están relacionados con los textos producidos por la comunidad de Qumran conocidos como los rollos del Mar Muerto. No obstante, arrojan luz sobre el largo trabajo de traducir y transcribir las escrituras. Para los arqueólogos, el descubrimiento más asombroso fue una cesta de 10.500 años de antigüedad. La canasta fue encontrada completa, con la tapa intacta. Data del periodo neolítico anterior a la cerámica, lo que convierte en la canasta más antigua que existe. Es una reminiscencia de las canastas bíblicas, como la que cargaba al bebé Moisés en Éxodo, las que cargaban las obras cuando Cristo alimentó a las multitudes en los evangelios, y la que ayudó al apóstol Pablo a escapar de la persecución, cuando fue bajado sobre el muro de Damasco. Número 1. La jarra de Gedeón. Jerubal es el apodo que se le da a Gedeón en Jueces 6, 31 y 32, después de que Gedeón destruyó un altar del dios pagano Baal. Significa que Baal luche con él. También es el nombre que se encontró escrito en un fragmento de jarra de cerámica, excavado en Kirbat de Rai, un sitio cerca de Tel Achich, en el sur de Israel.
los arqueólogos que excavaron en Kirbalderray fecharon el estrato donde se encontró la cerámica en 1100 a.C., es decir, el periodo de los jueces, según la cronología interna de la Biblia. Hay pocos registros arqueológicos de este periodo, por lo que el descubrimiento que vincula un nombre bíblico es realmente muy notable. Los arqueólogos también dicen que el descubrimiento proporciona evidencia de la difusión de la escritura alfabética, desarrollada por primera vez por los cananeos que vivían en Egipto alrededor del año 1800 a.C. Así también se anunció el descubrimiento de una inscripción alfabética en Laquis, que data del siglo XV a.C. Estos fueron los 10 descubrimientos bíblicos más importantes de los últimos meses.